Ahora, cuando hablamos de la memoria caché, decimos que la velocidad de ejecución de las instrucciones depende de la velocidad de transferencia de datos entre el procesador y la memoria principal. El procesador es más rápido, por lo que el tiempo del ciclo de memoria se convierte en un cuello de botella. Para mejorar esto, se utilizan componentes de memoria caché que son mucho más rápidos que la memoria RAM. Tienen una velocidad cercana a la del procesador, pero vean que al mismo tiempo es bastante pequeña su capacidad y muy costosa. Fíjense que, como habíamos dicho ya anteriormente, mientras que el CPU en la actualidad se maneja por lo general a niveles de 64 bits, la memoria caché se trabaja con 2 o 4 megabytes como mucho. Lo general es que tenga un solo megabyte. Supongamos eso. Entonces, y la memoria principal trabaja en términos de gigas. Esto quiere decir que se va produciendo un intercambio donde aquí van enviando y recibiendo sus 64 bits en bloques de 64 en 64 y aquí va mandando y recibiendo su megabyte. Y aquí supongamos que el programa tenga 1 GB, 2 GB, que sería el tamaño de memoria más convencional. Entonces vamos sacando pequeñas porciones de aquí que llegan aquí, mientras que este de aquí está trabajando rápidamente con esos 64 bytes, bloques de 64 bytes para hacer sus procesos. Este que está aquí sigue tomando porciones de aquí de esta memoria para ir acelerando el procesamiento. Esto nos lleva a pensar en un término denominado celda binaria. Este es el elemento básico de una memoria semiconductora, el cual es capaz de presentar solo dos estados, que pueden utilizarse para representar el 1 y el 0 binarios. Permite escribir en ellas al menos una vez para fijar lo que es su contenido y suelen leerse para detectar su estado. Entonces eso es el concepto de una celda binaria, un espacio de memoria que puede almacenar solamente valores de 1 o 0, haciendo las veces de valores binarios, donde puede escribirse al menos una vez. Si es la memoria ROM se escribe una sola y queda bloqueada. Si es la memoria RAM puede escribirse varias veces. Y se puede leer en cualquier momento para ver cuál estado quedó ella internamente. Luego de allí tenemos que hablar de nuevo un poco de lo que es la memoria principal, la memoria RAM. Ella está integrada por un conjunto de celdas binarias. A un grupo de celdas de tamaño predefinido se les llama palabras. El número de bits de cada palabra es a lo que denominamos longitud de palabra. Estas son organizadas para tener acceso al contenido de una palabra en cada operación básica. Se asocia un número diferente a cada palabra, al cual es lo que denominamos dirección. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que el contenido de la memoria RAM fuera un texto, por ejemplo esto, que sería el contenido completo de la memoria. Esto lo vamos a separar de palabra en palabra, donde lo que se almacena para el trabajo es el contenido más la dirección. Vamos a suponer que esta es la palabra número 1, palabra número 2, palabra número 3, no voy a contarla ahí, palabra número 4. Entonces lo que se almacena realmente es el contenido de esa palabra. Recuerden que la palabra va a depender del número de bits. Por ejemplo, en el caso de computadores de 64 bits, serían conjuntos de 64 posiciones.
cada uno de los caracteres ocupa un espacio de 8 bits. Quiere decir que serían aproximadamente de 8 caracteres estas palabras. Entonces, la construcción de palabras a partir de celdas binarias, debemos tomar en cuenta su longitud, su dirección, que sería desde 0 hasta n-1 si tenemos n palabras. Siempre comenzamos el direccionamiento en 0. Y la cantidad de localidades, de ubicaciones. La memoria se forma entonces a partir de estas palabras. Su capacidad se expresa en términos de número de palabras por longitud de la palabra. El chip de memoria incluye internamente mecanismos adecuados para decodificar las direcciones y realizar lo que son los procesos de lectura-escritura. En cuanto a la administración de la memoria libre, de esos espacios que no están siendo utilizados, contamos con dos técnicas para ello. Por una parte están los mapas de bit o bitmaps, y por otra parte están las listas enlazadas o libres. No habrá el perro. Vamos a ver entonces cómo sería un bitmap. La memoria se divide en unidades de asignación, las cuales vamos a abreviar como UA, tan pequeñas como unas cuantas palabras y tan grandes como varios kilobytes. Por cada unidad de asignación conseguimos un bit en el mapa de bit, en 0 si está libre y en 1 si está ocupado. Una unidad, cuando una unidad de asignación es muy pequeña, mayor será el tamaño del mapa de bits. Por ejemplo, si yo tengo unidades de asignación de 4 bits, 32 bits de memoria solamente requerirán de 1 bit en el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de mi unidad de asignación va a variar el tamaño de mi mapa. Si mi unidad de asignación, yo tengo un contenido X, supongamos que este contenido tenga este tamaño. Vamos a ver cuántos me quedan aquí para poder hacerlo sin redibujar. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, está bien, me quedaron 16, quedó bueno el número. Si yo tengo que manejar 16 unidades unidades de datos, y yo digo que mi unidad de asignación mide 4, ¿cuántas necesito para ubicar ese contenido? ¿Cuántas unidades de asignación necesito para meter esos 16 valores? Y yo digo que en cada unidad de asignación caben, vamos a ver que eso fueran palabras, caben 4 palabras y tengo 16 palabras. ¿Están vivos? ¿Están allí? ¿Aló? ¿Tengo audio? Sí, tengo audio. Ajá. Entonces, repito la pregunta. Imaginemos que lo que tenemos allá, el cuadro rojo, es el volumen de datos que necesito manejar. Y que yo tengo una unidad de asignación pequeña que solamente permite 4. Cada cuadrito es una palabra, por decirlo de alguna manera. Que solamente necesita permite 4 palabras a la vez. Si tengo 16 palabras,
¿cuántas unidades de asignación de tamaño 4 voy a requerir? 4, muy bien. Si fueran unidades de asignación de 2 unidades, necesitaría 8. Si fueran de 8, necesitaría 2. Si fueran de 6, ¿cuántas necesitaría? Si el tamaño de mi unidad de asignación fuera 6, ¿cuántas unidades de asignación necesitaría para manejar esos 16 palabras? Entonces contesten. El 4 me dijeron rapidito, pero la respuesta de esta otra, si mi unidad de asignación no fuera de tamaño 4, fuera de tamaño 6, ¿cuántas unidades de asignación necesitaría para trabajar con estos 16 elementos? No, estoy hablando, en las unidades de asignación tienen un único tamaño. En ese caso, si yo estoy diciendo que todas mis unidades de asignación de ese equipo son de 4, voy a necesitar 3 de 6, voy a necesitar 3 porque no me pueden faltar espacios, aunque sí pueden sobrar. Por lo que pueden ver que mientras más grande sea el tamaño de la unidad de asignación, más pequeño va a ser el mapa de bit que vamos a construir. Aunque se podría desperdiciar una cantidad considerable de memoria en la última unidad del proceso. Vean que en este caso, con esas 3 unidades de 6, la primera la llenamos completa, la segunda la llenamos completa, pero en la última ubicamos solamente 4 elementos. Por lo tanto, nos están sobrando 2. Ese es el desperdicio. Vamos a imaginarnos que nuestra unidad de asignación no sea de 6, sea de 32. ¿Qué pasaría allí? ¿Cuántas unidades de asignación utilizaríamos? ¿Cuántas unidades de asignación necesitaríamos? ¿Cómo que 8? Una. Y tendríamos de sobra la mitad del espacio de esa unidad de asignación. Es decir, nos sobrarían allí 32 bits. Imagínense que si la unidad fuera de 64, de 128 o de 256, etcétera, el desperdicio de espacio y memoria que habría sería sumamente considerable. Por esto es que por lo general se intenta de que las unidades de asignación sean lo más pequeña posible, para así poder desperdiciar lo menos la memoria y evitar que se produzca lo que es la fragmentación interna. Tenemos 2 tipos de fragmentación cuando estamos trabajando a nivel de las memorias. Tenemos la fragmentación externa, que es aquella donde los bloques de memoria van sobrándonos, quedando huecos entre bloque y bloque, tal como se ve en la parte de arriba. Eso es una fragmentación externa, la cual se puede reducir mediante procesos de desfragmentación, de reorganización de la información. Y tenemos lo que sería una fragmentación interna, que es cuando creamos
unidades de asignación demasiado grandes y nos va sobrando en cada una de ellas un espacio de memoria. Este tipo de fragmentación no se puede arreglar sino cambiando el esquema de unidades de asignación, porque esto lo que indica es que en cada unidad me está sobrando cierto espacio porque las determiné con un valor demasiado grande. ¿Cuáles son las ventajas del mapa de bit? Tenemos que es una forma compacta de mantener el registro de la memoria, que solo depende del tamaño de la memoria y del tamaño de la unidad de asignación. Su desventaja, que para asignar memoria a un proceso donde hayan K unidades de asignación, el administrador de memoria debe buscar en el mapa hasta encontrar una serie de K bits consecutivos con el valor de 0. Esto puede ser una operación bastante lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando en una memoria como esta, donde tengo varios espacios de asignación, supongamos que yo voy a asignar otro elemento de letra E, F, ocupa 3 unidades de asignación. En este caso, él lo va a colocar aquí porque es el primer espacio vacío donde cabe. Pero si yo añado un elemento G que también sea de tamaño 3, él va a empezar a revisar ocupado, 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 libre. Pero en ese espacio libre no caben 3, caben 2. Entonces él tiene que seguir revisando hasta que consiga un espacio de memoria que sea del tamaño adecuado para el elemento. Si el espacio de memoria, por ejemplo, fuera de tamaño 3 y yo nada más este estuviera ocupado también, por decir, y yo necesitara asignar solamente 2 elementos, él simplemente asigna aquí sus 2 elementos y queda libre un espacio menor. Esto va aumentando los niveles de fragmentación porque van a ir quedando pequeños espacios libres en la memoria donde no cabe un elemento completo de los que estamos trabajando. Y todo esto nos va a ir ralentizando nuestro sistema. Pero quedarme larga, no corta. Vamos a ver entonces algunas características de la memoria. Vean que tenemos entre las características básicas el tiempo de escritura, que sería la duración desde que la memoria recibe la orden, la solicitud de escritura, hasta que los datos terminan de almacenarse en la misma. Luego tenemos el tiempo de lectura, que es la duración desde que la orden de lectura inicia hasta que la memoria vuelca los datos solicitados en el bus de datos. Tenemos el tiempo de acceso, que es el promedio entre el tiempo de lectura y el tiempo de escritura. En ciertos tipos de memoria es también considerado como el tiempo en situar el mecanismo de lectura y escritura en la posición deseada, pero nosotros estamos trabajando con memorias de tipo aleatorio, así que vamos a tomar el concepto de que es el promedio entre el tiempo de lectura y el tiempo de escritura. El tiempo de ciclo se aplica principalmente en memorias de acceso aleatoria y se define como el tiempo de acceso más el tiempo que se requiere para poder iniciar un segundo acceso en la memoria. Recuerden que muchas veces por diferentes factores nuestro tiempo de acceso entre procesos se ve sensiblemente incrementado por diversas
elementos de nuestro sistema.